Por muchos es conocida la historia de la División Azul, que habéis podido ver en un vídeo anterior, pero ellos no fueron los únicos españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Del otro bando, miles de antifascistas españoles lucharían para librar Europa del nazismo. Así que hoy es hora de recordar a la gran olvidada, es hora de recordar a la 9. Durante la Guerra Civil Española, miles de civiles y soldados cruzaron la frontera francesa huyendo del franquismo. Francia recibió a estos refugiados metiéndoles en campos de concentración en el aire libre en las playas francesas. Tan solo un año después, Hitler invadía Francia, con lo que los españoles exiliados tenían tres opciones. La primera, trabajos forzados en un campo de concentración alemán. La segunda, volver a la España franquista con los riesgos que eso conllevaba. Y la tercera era el alistamiento en la Legión extranjera francesa, la cual estaba bajo las órdenes de la Francia de Vichy, y por tanto bajo la supervisión directa de Alemania, es decir, lucharían indirectamente para el enemigo. La mayoría de los soldados exiliados de la Guerra Civil Española optaron por esta última opción, con la esperanza de poder cambiar de bando en un futuro. Sin embargo, cuando Charles de Gaulle llamó a la resistencia francesa, muchos españoles exiliados vieron la oportunidad de seguir luchando contra el fascismo y simplemente se unieron al movimiento. A la mayoría de ellos, este hecho les pilló en el norte de África, bien porque habían podido huir para refugiarse allí, o bien porque habían sido destinados allí con la Legión extranjera. En tierras africanas, enseguida se organizó la resistencia, y en 1942 se creó el Corps de France d'Afrique, un cuerpo compuesto por soldados no franceses que combatían por la Francia libre y que estaba compuesto fundamentalmente por españoles. Este cuerpo, desde un principio, se dedicó a luchar contra el Afrika Korps de Rommel. Así fue como comenzó la historia de la 9. Sin embargo, el origen real de la 9, o la española, como también se le conocía, se remonta a mayo de 1943, fecha en la que se crea la División Leclerc, formada por 16.000 hombres, de los que al menos 2.000 eran españoles, que si bien eran muy diferentes entre sí, compartían sus convicciones antifascistas. En esta división se encontraban anarquistas, socialistas, comunistas y muchos apolíticos que querían vengar la Guerra Civil Española y luchar a su modo contra Franco. Identificar a estos soldados era muy sencillo, puesto que en sus uniformes del ejército francés llevaban bordada la bandera tricolor de la Segunda República Española. La mayoría de estos españoles se agruparon en la 9ª compañía de la División Leclerc, de ahí que se le apodase la 9. Nada más fundarse la División Leclerc, fue transportada a Rabat para ser equipada con armamento americano, en el que destacaban 160 tanques Sherman y 280 vehículos semi-Oruba. A los vehículos tripulados por soldados españoles se les ponían nombres españoles, al igual que los soldados se les identificaba por llevar la bandera tricolor. Tras su paso por Marruecos, la División Leclerc y por tanto la 9 fueron trasladadas a Gran Bretaña, donde se prepararían para entrar en la Guerra de Europa. Los aliados habían decidido abrir un nuevo frente en el oeste para librar la presión alemana en los demás frentes. Para ello se llevó a cabo el desembarco de Normandía, en el que la 9 no participaría. Sin embargo, sí se le permitiría desembarcar el 31 de julio en la playa de Utah sin resistencia alguna. A partir de ahí, toda la División Leclerc se encuadró en el Tercer Ejército Americano a las órdenes de George Patton. La 9 enseguida entró en combate. El primer muerto español llegaría el 7 de agosto. La 9 destacó en sus acciones en Francia por la veteranía que mostraban sus hombres, ya que muchos de ellos llevaban guerreando desde 1936. Su papel liberando Francia fue muy destacado. El culmen de estas acciones llegaría el 24 de agosto de 1944, fecha en la que la División Leclerc tenía un cometido de máxima responsabilidad: la liberación de París, cuyos habitantes ya se habían levantado en armas 4 días antes contra la ocupación alemana. A la vanguardia de la División Leclerc iba la 9ª Compañía Acorazada, la 9. La presencia alemana en París no era muy numerosa, pero aún así durante el 24 y el 25 de agosto, la 9 libró duros combates en diferentes puntos de la ciudad, todos ellos con resultado positivo. El mismo día 25 los soldados alemanes se rindieron, y la gente se echó a la calle, donde la población civil se sorprendió al ver a los soldados españoles. Al día siguiente, la 9 desfiló en cabeza de la División Leclerc triunfante por las calles de París. Unas calles llenas de gente que se deshacían elogios y gritos en agradecimiento a las tropas liberadoras. Tras la toma de París, la 9 continuó luchando en diferentes operaciones, en las que destacó en la toma de Estrasburgo y en la toma del Nido del Águila, refugio de Adolf Hitler. Al acabar la guerra, la 9 se disolvió, y muchos de sus integrantes terminaron sirviendo en el ejército regular francés, mientras que otros se retiraron de la vida militar, pasando a ser meros civiles en la Francia de la posguerra.
En toda la Segunda Guerra Mundial, la 9 perdió 35 soldados y sufrió 97 heridos. Muchos guerrilleros españoles trataron de invadir España y derrocar a Franco en 1944, pero el ejército franquista y los escasos medios de los guerrilleros impidieron la intentona que no pasó del Valle de Arán. Las esperanzas de muchos soldados españoles puestas en que la 9 se convirtiese en un nuevo ejército republicano capaz de derrocar a Franco cayeron en saco roto, y los soldados de la 9 quedaron condenados al exilio. A día de hoy, todos los años ondean las banderas republicanas en París cuando se recuerda a la 9 en las conmemoraciones de la liberación de la ciudad. Y esta es la historia de la 9 que muchos habéis pedido tras el vídeo de la División Azul. Así que si os ha gustado, ya sabéis, like, comentar, suscribiros y comentar si queréis cuál queréis que sea el próximo vídeo, porque os estaré leyendo.